Hola, ¿cómo están hermanos? Vamos a continuar con nuestra predicación de los domingos. Estamos en la carta de Efesios y el título de la predicación del día de hoy es Bendiciones Espirituales, parte 2. Y aquí vamos a abarcar de Efesios capítulo 1, del verso 7 al 10. Vamos a leer la palabra de Dios para entrar un poco en contexto. Vamos a leer desde el capítulo 1, Efesios capítulo 1, verso 3 hasta el verso 10. Dice así la palabra de Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, según por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación de cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Qué veremos el día de hoy? Veremos 4 bendiciones espirituales que Dios nos dio a los cristianos. Recuerden que esta proposición va a ser para la parte 1, parte 2 y la parte 3 de bendiciones espirituales. Y hoy nos vamos a concentrar en los versos 7 al 10, que son la bendición del sacrificio de Cristo. Anteriormente nosotros vimos las bendiciones que representaba haber sido escogidos por Dios, ser elegidos por Él y predestinados por Dios para formar parte de esta familia celestial. Pero hoy nos vamos a concentrar en ver qué beneficio nosotros tenemos por la bendición del sacrificio de nuestro Señor en la cruz. Para esto vamos a comenzar desde el verso 6, ya que si ustedes lo recuerdan, en la predicación pasada nos quedamos a la mitad. Vean lo que dice el verso 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, hasta ahí vimos, continuamos, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y es verdad que el cristiano es escogido desde antes de la fundación del mundo y predestinados a formar parte de la familia de Dios, pero no debemos de pensar que todo esto es por nuestros propios méritos, para nada, o como aquí decimos en México, que todo esto que hemos logrado en Cristo Jesús es por nuestra linda cara. El cristiano de Éfeso y aún nosotros somos aceptados por Dios solo y únicamente por medio de Cristo Jesús. Todo lo que podemos llegar a tener en los cielos y en la tierra se debe a la obra de Cristo en la cruz. Nada recae en nosotros. Todo lo que tenía que hacer, todo lo que se tenía que hacer, lo hizo nuestro Señor sin ayuda de nadie. Por esta razón, las palabras que Jesús dijo en la cruz, sus últimas palabras, son tan dolorosas, pero al mismo tiempo son muy gloriosas. Vayan conmigo a Juan capítulo 19, verso 30. Juan capítulo 19, verso 30 dice así. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Estas son las palabras que relata el apóstol Juan en su Evangelio. Dolorosas, ¿por qué? Porque el castigo de muerte que nos correspondía a nosotros, Jesús lo pagó con su propia vida. Por eso esto es doloroso. Pero también estas palabras representan para el cristiano un gozo indescriptible, ya que el Hijo de Dios cumplió perfectamente con la voluntad del Padre y por su sacrificio nos ha limpiado de nuestros pecados y hecho coherederos con Él en el reino de los cielos. Por esta causa, no solamente Cristo es el amado de Dios, sino también es el amado de la iglesia, quien se entregó a sí mismo por ella y le dio vida en abundancia. Por eso nosotros amamos tanto a nuestro Señor, porque entendemos lo que representa
la cruz, entendemos lo que representa el haberse humanado el Hijo de Dios y haber convivido con nosotros aquí en la tierra, y después entendemos lo que representa el sacrificio en la cruz. No tanto los látigos, que son importantes, recuerden, tenía que ser una muerte muy sangrienta la de nuestro Señor, pero representa que el castigo de la ira de Dios que nos correspondía a nosotros, Él la tomó, Él en nuestro lugar. Continuamos con el verso 7, vean lo que dice, Efesios capítulo 1, verso 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. En quien tenemos redención por su sangre. Aquí primero hay que entender qué es la palabra redención. Bueno, redención tiene como significado liberación o liberación mediante un rescate. Se tenía que pagar un rescate. Algo se tenía que dar para liberar a una persona. Eso es redención. Es decir, el amado nos liberó del poder, la culpa y de la consecuencia del pecado, que es la muerte. Cristo, en pocas palabras, es nuestro Salvador por habernos liberado de esto. Y ya se le había dicho a María que este era el papel que iba a tener que desenvolver su hijo. Lo dice en Mateo capítulo 1, verso 21. Vean lo que dice. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El gran Salvador de la humanidad, el gran Salvador de Israel. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, ¿qué se tuvo que pagar para nuestro rescate? Si se tenía que dar algo a cambio de nosotros, que éramos presa de nuestros delitos y pecados, ¿qué tuvo que haber dado Cristo para nuestro rescate? Lo que dio Cristo fue su propia sangre para liberarnos. Ese fue el precio que Cristo pagó por nosotros, su propia sangre. Romanos capítulo 3, versos 24 y 25 dice así: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces este Cristo, mediante la redención que nos dio, o sea, mediante un pago, este mismo Cristo se puso como propiciación, o sea, se dio como sacrificio santo, agradable a Dios, para pagar nuestros pecados. Y 1 Corintios capítulo 6, verso 20 dice: porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Por cuanto hemos sido comprados por precio. ¿Precio de qué? Precio de sangre. Ahora nosotros tenemos que vivir una vida glorificando a nuestro Señor, sirviéndole, alabándole, glorificándole. Tú ya no te perteneces. Si Dios realmente te ha comprado, tú ya no te perteneces a ti mismo. Tú ya le perteneces al Señor del universo. Y por lo tanto, tienes que vivir para Él y ya no para tus deseos egoístas. Tienes un único propósito en tu vida, cristiano, y es servirle a tu Señor. Y qué gran propósito realmente. Ser esclavos del mejor amo del mundo no es poca cosa. Recuerda, o eres esclavo del diablo o eres esclavo de Dios. No hay otra. Así que tenemos que sentirnos contentos porque Dios nos escogió, nos predestinó para ser esclavos, y no solamente esclavos, sino para ser adoptados por parte de su familia. Y todo eso se lo debemos, ¿por qué? Porque Cristo pagó el precio de sangre. Continuamos con el verso 7, con la segunda parte que dice: el perdón de pecados según la riqueza de sus gracias. El perdón de pecados.
nuestro libertador no solo nos hizo libres de la esclavitud de nuestros pecados pasados, sino, estas son muy buenas noticias, sino que su sangre es tan valiosa que es capaz de cubrir nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Así es, hermanos, no hay pecado que nuestro Señor Jesús no haya pagado. Absolutamente todos nuestros pecados, todos los pecados de sus hijos, pasados, presentes y futuros, Cristo los pagó. Todos los cristianos, todos los creyentes, hemos sido totalmente limpiados. Ante los ojos de nuestro Dios, posicionalmente, ya somos santos en toda la extensión de la palabra. Ante los ojos de nuestro Dios. Entonces, algunos cristianos inmaduros dirán, sabiendo esta verdad: si es cierto que Cristo pagó todos mis pecados, entonces hay que pecar para que la gracia sobreabunde. Esto es lo que dirán algunos cristianos inmaduros. Y no, hermanos, no. Estas palabras y pensamientos de pecar voluntariamente solo pueden proceder de cristianos muy inmaduros de la fe o de gente inconversa que juega a ser cristianos. El verdadero Hijo de Dios o el cristiano maduro en la fe reconoce y se asombra del precioso perdón de nuestros pecados que Cristo ya pagó, pero al mismo tiempo reconoce que Dios manda santidad en la vida del creyente y se esforzará en no pecar en contra de su Salvador, ya que está consciente del gran sacrificio que tuvo que hacer su Señor. No se trata de complacerte porque ya eres libre, no. Se trata de servirle a aquel que te liberó. Y si ese que te liberó exige santidad de ti, cristiano, como eres una nueva criatura, como Dios te ha regenerado completamente, como Dios ha restaurado tu mente corrupta, entonces tú ya no vas a querer pecar, sino que dirás: Señor, tanta libertad me das, tan grande fue lo que tú pagaste por mí. Yo me alejaré de este pecado que fue la causa de tu muerte y te seguiré a ti. Así piensa el verdadero cristiano, así piensa el cristiano maduro. La naturaleza del Hijo de Dios es cambiada por una santa, mientras que la naturaleza de los hijos del diablo se mantiene igual. ¿Cómo? Deleitándose en sus delitos y pecados. Acompáñenme a 1 de Juan capítulo 3, verso 8 al 9. Vean lo que dice el apóstol. 1 de Juan capítulo 3, verso 8 al 9. Dice así la palabra de Dios: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ahí está. Con eso no quiere decir que no puedas pecar, porque ve tu vida, pecas. Yo en mi vida peco, pero me esfuerzo por no hacerlo día a día. Esa es la diferencia. Seguimos con el verso 7, la última parte: según las riquezas de su gracia. Déjenme decirles algo. Las riquezas de la gracia de Dios realmente son infinitas. Y nuestro Padre ha dejado las puertas de la habitación de sus tesoros abiertas para todos nosotros. Pero aún con todas las bendiciones que ya tenemos desde el momento de nuestra conversión, hay una joya preciosa, más preciosa que las demás, que nos pertenece únicamente a los escogidos. Únicamente nos pertenece a los predestinados por medio de lo que Cristo hizo en la cruz. ¿Quieren ver qué es? Vayan conmigo a Romanos 8:32. Romanos 8:32. ¿Cuál es la joya de gran precio que solamente a los predestinados, escogidos, elegidos, cristianos, santificados nos pertenece? Romanos 8:32 dice así la palabra de Dios:
el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que entregó por todos nosotros. ¿Qué no nos dará también con Él todas las cosas? Entonces, ¿cuál es la joya de gran valor? Cristo, el que no escatimó ni a su propio Hijo. Esa es la joya de gran valor que nos pertenece según las riquezas de su gracia. ¿Y qué otra bendición podemos nosotros pedir? ¿Qué otra bendición nosotros podemos necesitar? Si Dios ya ha dado a su Hijo unigénito y el Hijo voluntariamente se entregó por nosotros. Piénselo. ¿Qué otra cosa puedes pedir realmente desesperadamente? ¿Riquezas? ¿Salud? ¿Fama? No, ya lo tenemos todo en Cristo. Ya no necesitamos nada más. Por supuesto, pide por tus necesidades, no está mal, hazlo. Dios te anima a que ores por eso. Y aun que ores por tus anhelos, hazlo. Pero ya se nos ha dado la bendición más grande, que es Cristo. Vamos al verso 8. Dice así la palabra de Dios, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Este plan de redención de la humanidad ha sido realizado por Dios con sabiduría e inteligencia. Esto de que que Cristo pagó nuestros pecados, de que Cristo nos hizo aceptos en el amado, de que Cristo perdonó todos nuestros pecados pasado, presente y futuro, solamente pudo haber venido de una mente suprema, de una mente llena de sabiduría e inteligencia. Este plan de redención solamente pudo haber venido del Todopoderoso. Aquí encontramos dos palabras importantes. La primera es sabiduría, la cual se entiende por idear el plan de redimir a la humanidad. Mientras que inteligencia, o también traducido como prudencia, es poner los medios para ejecutar este plan y hacer todos los arreglos necesarios en su providencia para realizar aquel propósito, la redención de la humanidad. Quizá Pablo hace ver a su audiencia la sabiduría y la inteligencia de Dios, que es realmente perfecta, en comparación y haciendo un contraste en la sabiduría e inteligencia imperfecta de los falsos opositores de Cristo, como en su tiempo fueron, en tiempo de Pablo, cuando escribe esto, los judíos, los filósofos paganos y aún los incrédulos. Vean lo que escribe también Pablo en la carta de 1 de Corintios, capítulo 1, verso 18 al 20 y verso 30 al 31. 1 de Corintios, capítulo 1, verso 18 al 20 y versos 30 al 31. Dice así la palabra de Dios. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hechos por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Y Dios, en su perfecto consejo, ha visto bien idear este plan de salvación de tal manera que el hombre pueda ser absolutamente perdonado y Dios pueda recibir en todo tiempo la gloria que Él merece. Y por supuesto que hay hombres que se levantan al escuchar el Evangelio y dirán gritando con odio, estas cosas que tú nos hablas son tonterías. Pero tú, hermano, no tienes que hacer caso a lo que las personas que no tienen al Espíritu Santo digan. Por supuesto que no, porque ellos no lo entienden, para ellos es locura. Dios mismo ha tapado sus ojos, ha tapado sus oídos para que ellos no vean y no entiendan lo precioso que es el Evangelio de Cristo.
Dios por misericordia a ti te ha abierto los ojos y los oídos y ha permitido que tu corazón acepte su palabra, pero nosotros confiamos en lo que está dentro de nosotros. El conocimiento que Dios nos ha dado por medio de su adopción, el conocimiento que Dios nos ha dado por medio del bautismo del Espíritu Santo, que es la unión al cuerpo de Cristo. Y no tiene que importarnos si el mundo no entiende los planes de Dios, jamás lo entenderán. Lo que realmente importa es que los hijos del Altísimo sí lo entendemos y por misericordia podemos hacer su voluntad. Ya estamos a punto de terminar verso 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. El misterio de la voluntad de Dios es algo que Pablo va a dar a conocer en esta carta. Y no es que Dios no lo haya querido dar a conocer, nunca, sino que esperó el momento oportuno para mostrarlo a todos. Recuerden lo que dice Deuteronomios capítulo 29, verso 29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Y el misterio que Dios había guardado hasta este entonces era la redención completa de la humanidad. Y este misterio no es solamente para unas pocas personas, sino que le pertenecía a todos los que, nos pertenece a todos los que hemos creído en Cristo Jesús. Recuerden ustedes que anteriormente en el Antiguo Testamento encontramos que el pueblo de Israel era la única nación que contaba con las bendiciones de Dios, por medio de un pacto de que si tú cumples mi ley yo te bendeciré, si no cumples mi ley yo te maldeciré. Y esto era lo que todos los judíos pensaban. Todos los judíos creían que para lo único que servían los gentiles era para hacer leña del infierno. Solamente un gentil está aquí para que nosotros los judíos veamos la justicia de Dios. Todos van a ir al infierno. Y sí, todas aquellas personas que no creen en Cristo Jesús van a ir al infierno. Pero en aquel entonces los judíos no alcanzaban a ver, simplemente ellos no podían porque Dios no lo había revelado, que los judíos también iban a ser parte de la vid, iban a ser injertados al olivo que es Cristo Jesús. Entonces, a Dios por medio de su Hijo, por medio de sus apóstoles, le plació revelarle al mundo su gran plan, el cual es, no solamente los judíos van a ser salvos, sino que personas de cada lengua, de cada nación, van a también a ser salvos. El pueblo gentil que no es judío también va a poder ser parte de las grandes misericordias que yo tengo, dice Dios. Por supuesto que este era un tema que molestaba a los judíos, porque ellos decían, ¿cómo unos gentiles van a entrar al reino de los cielos? Pero de eso se trata el Evangelio, buenas noticias, no solamente para los gentiles, sí primeramente para ellos, porque primeramente a ese pueblo vino Cristo, pero después de haberles predicado a ellos, también se nos comparte el Evangelio a nosotros, y eso es glorioso, porque fuimos tomados en cuenta para la alabanza de nuestro Dios. ¿Merecíamos nosotros ser salvados? No. ¿Merecíamos nosotros ser injertados? No. ¿Merecíamos nosotros algún favor de Dios? Para nada. Para nada. Por esto lo hace glorioso. Porque nos escogió desde antes de la fundación del mundo en amor. Sin merecerlo. Eso es plena gracia. Eso es verdadero amor. Y este es el misterio en amor que nuestro Señor en su beneplácito le plació darlo a descubrir en su tiempo oportuno. Lo que una vez estaba oculto, hoy es sacado a la luz y podemos gozarnos de esta bendición. En Cristo, por supuesto, ya que nosotros no somos nada fuera del amado. Absolutamente nada. Para concluir el verso 10,
Dice así, voy a leer el verso 9 y después el verso 10, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, verso 10, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Pablo está afirmando que el plan maestro de Dios es restaurar a toda la creación caída, colocándolas en el lugar que pertenecen, o sea, a sus pies. Esto solo será posible en los tiempos precisos y oportunos de Dios, siendo esta la dispensación, o sea, en el momento en el cual los escogidos estemos en la presencia del Dios Santo, disfrutando de sus bendiciones en los lugares celestiales. ¿Se acuerdan lo que dice Romanos capítulo 3? Aún se hicieron inútiles. O sea, el humano pecador arrastró a la creación a ser inútil, o sea, a no cumplir con su propósito original, que es glorificar con toda su fuerza, mente y alma, con todo su ser a Dios. Y nuestro Señor le ha placido bien en el momento oportuno de reunir todas las cosas en Cristo para una restauración plena. Y esto es lo que Dios se ha propuesto hacer. Y Él sigue haciendo. Y lo culminará cuando Él lo decida. Y es bueno formar parte de este plan, de formar parte del plan de la restauración. ¿Qué va a pasar con los demás? Bueno, dice Pedro que lo demás va a ser aniquilado con fuego. Mientras que nosotros, a precio de sangre, somos restaurados y restaurados y restaurados hasta hacernos a la imagen de Cristo. Y así todas las cosas que Dios ha decidido restaurar en este mundo caído. Pero hermano, no te desesperes. Si en este mundo hay sufrimiento, si en este mundo hay agonía, es porque Dios, en su bendito consejo, ha decidido que sea así por un poco más de tiempo. Pero que este sea tu consuelo, que Dios también ha decidido en su debido tiempo restaurar todas las cosas, los cuales te incluye a ti. Dios te está restaurando para que en su momento tú estés pleno a la imagen de Cristo en su presencia. No te desesperes, créeme, créeme. Este sufrimiento, este dolor, esta insatisfacción que este mundo solamente deja, terminará en su momento. Y créeme que cuando estemos en la presencia de Dios, todo esto que sufrimos, todas nuestras imperfecciones que vemos en nosotros, pasarán y serán realmente menos. La siguiente semana continuamos con la tercera parte. Dios les bendiga, hermanos.